Prohibiciones normativas en el ejercicio de los actos de comercio antes, durante y después de la amenaza del COVID. Ponente Alberto Javier Morales Zaragoza. Introducción. La pandemia del COVID-19 afectó significativamente a los empresarios en México de diferente manera. El cierre de los negocios en algunas empresas fue de manera temporal o permanente, debido a las restricciones del gobierno, lo que generó una reducción importante en los ingresos, debido a la falta de consumo y ventas, presentándose desafíos financieros importantes. Metodología. Nuestro referente. Es importante que los investigadores y las instituciones en México se mantengan actualizadas con respecto a las normativas y disposiciones legales, ya que juegan un papel crucial en la protección de la salud pública y el avance científico en la lucha contra el COVID-19. Marco teórico, basado en varias normativas que se han implementado para facilitar y regular el estudio, tratamiento y prevención del COVID. Se hace una comparativa entre México y Colombia de acuerdo a sus leyes. México. Colombia. Prepandemia. Antes de la pandemia, desde una perspectiva jurídica habitual en México, la empresa Stratimex enfrentó varios marcos regulatorios y consideraciones legales que, de acuerdo al tipo de servicio ofrecido por la empresa, estaba sujeto a regulaciones específicas, licencias y permisos para operar, así como leyes de protección de datos personales debido a los servicios gubernamentales ofrecidos y que contienen información de clientes y usuarios. En México, cumplir con las regulaciones y requisitos es fundamental para evitar sanciones legales, garantizando la operación continua y mantener la confianza de clientes y socios comerciales. Interpandemia. La empresa Stratimex durante la pandemia no tuvo la necesidad de solicitar créditos como apoyo del gobierno, sustentándose por sí misma. Las medidas tomadas por el gobierno durante la emergencia generan un impacto mixto, con una organización que abarca el sector de recaudación de impuestos y tecnología, mitigando operaciones normales e implementando nuevas estrategias para beneficiar la adaptación de superar desafíos durante la pandemia o sustitución de emergencia. Análisis relativo a las acciones que tomó Stratimex para continuar durante la crisis. Adaptación para continuar operando de manera efectiva y rápida, tomando medidas proactivas durante la crisis y demostrando la capacidad de innovar y mantener la continuidad del negocio. Implementación del trabajo remoto ante la necesidad de distanciamiento entre las personas, la restricción de movilidad y cierres físicos. La empresa comenzó a trabajar de manera híbrida para el caso de su personal de campo y remoto para el personal de oficina, lo que implicó la configuración rápida de la infraestructura tecnológica adecuada de plataformas disponibles que no se utilizaban. Refuerzo de la seguridad y protección de datos debido al aumento de trabajo remoto y la dependencia de plataformas digitales. Implementación de soluciones en línea para la declaración de impuestos, asistencia virtual al cliente, entre otros. Flexibilidad en las políticas de pago y servicio en respuesta a las dificultades económicas enfrentadas por los clientes durante la crisis. Estrategias de diversificación y resiliencia en un entorno económico volátil. La empresa exploró nuevas oportunidades de negocio y diversificó sus servicios para evitar el impacto de posibles interrupciones en el futuro. Pospandemia. Análisis de las regulaciones prohibitivas que se estipularon durante la pandemia, considerando las que se pueden conservar y las que desaparecen. El trabajo remoto y la flexibilidad laboral se adoptaron como una política regulando los horarios de trabajo y condiciones laborales, blindando la protección de datos y seguridad laboral desde casa. Digitalización y plataformas en línea. Se reguló para ser reforzada o ajustada para el cumplimiento fiscal, eficientizando los servicios de recaudación. Pospandemia. Protección de datos y privacidad. La normativa se mantiene y se refuerza para garantizar la confianza de los usuarios y evitar sanciones legales. Se considera la implementación de medidas robustas de seguridad cibernética y la gestión adecuada de información personal. Normativas sanitarias y de seguridad. Se da continuidad de protocolos de limpieza y distanciamiento físico para proteger la salud de los empleados y los clientes. Diferencias entre las prohibiciones impuestas antes y después de la pandemia. Salud pública y seguridad. Antes de la pandemia, las prohibiciones se concentraban en zonificación
o regulaciones específicas. Durante o después, las prohibiciones se orientan hacia la seguridad y la salud pública, como en la restricción de horario, limitación de aforo y normativas sanitarias. Uso de tecnología y digitalización. Antes se relacionaba con la falta de permisos para operar o restringir especificaciones de uso tecnológico en ciertos sectores. Después de la pandemia, las prohibiciones se centran más en la privacidad de datos, en la seguridad cibernética y en una mayor digitalización. Diferencias entre las prohibiciones impuestas antes y después de la pandemia. Flexibilidad en el trabajo y en las operaciones. Antes de la pandemia podían ser más rígidos los horarios de trabajo y operaciones físicas. Después de la pandemia, las regulaciones son más flexibles, permitiendo el trabajo remoto con mayor adaptabilidad en operaciones empresariales. Regulación económica y fiscal. Antes de la pandemia había restricciones en los precios, subsidios específicos o regulaciones comerciales. Después de la pandemia, se enfoca más en incentivos fiscales, apoyo financiero y políticas económicas para promover la recuperación y estabilidad empresarial. Conclusiones. Gracias por su atención.